de hoy vamos a hablar de un tema interesante, un tema donde nosotros lo hemos titulado paz. Esa paz que necesitamos muchas veces en los conflictos, en el día a día, en la tormenta, en cualquier situación que nosotros estemos viviendo en nuestra vida, necesitamos paz. ¿Cómo la obtenemos? ¿De dónde nos aferramos? ¿De dónde proviene esta paz que tanto buscamos tener en nuestra vida? Muy bien, para eso quiero empezar relatando una parte de la Biblia que está en el libro de San Marcos capítulo 4. Una escritura quizás muy conocida, muy escuchada, pero vamos a ver un tópico que quizás sea algo un poco diferente, donde de alguna manera nosotros la hemos escuchado, pero adentrar a este tema vamos a ver otra situación. Mira, dice la manera siguiente. Marcos capítulo 4 versículo 37 al 39 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento. ¿Se levantó qué? Una gran tempestad de viento. Vamos a ver por qué especifica de viento. Si nos vamos a versículos anteriores, ellos están cruzando hacia el otro lado. Ellos están siguiendo una dirección que Jesús le dio. Ellos están arriba de una barca donde se levanta una gran tempestad de viento y lo que viene para la barca no es solamente el viento, sino también el agua. Fíjate, dice, y echaban las olas de la barca de tal manera que le anegaba. Anegar es inundar. Entonces, al levantar esta tormenta de viento, no solamente el viento empieza a agitar la barca, sino que el agua también empieza a enfurecer. ¿Cuántos de nosotros no estamos en nuestro día a día y de alguna manera empieza de la nada, por decir así, a empezar un problema? Y no solamente este problema, sino que este problema pareciera que viniera acompañado con otro y uno dice, epa, ya va. Una cosa es enfrentar a uno, pero que me caigan entre todos es una cosa muy diferente. Entonces uno dice, epa, ya va, tal vez que hagan fila, pero no están haciendo fila. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lamentablemente, cuando nos pasa esa situación, se nos empieza a llenar la barca de agua. Tanto se nos llena que el viento empieza a agitarnos para todos lados. Empieza a agitarnos de tal manera que decimos, bueno, me voy por acá, me voy por allá, quiero encontrar una salida a esto. No sé hacia dónde voy a ir, pero lo cierto es que necesito una salida hacia esto. Yo no estoy viendo bien, no sé por qué pasan estas cosas, pero yo estoy siguiendo una orden de Jesús. Yo estoy en obediencia, estoy sirviendo, estoy buscando dar mi mejor. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué está sucediendo todo este tipo de cosas que se supone que no se debería de pasar? Pero fíjate algo, dice, y él estaba en la popa. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Estaba en la popa. O sea, estaba en una parte del barco expuesta allí donde el viento lo iba a sentir, el agua lo iba a sentir. No era algo que él no sentía, no era algo que él no sabía. Aparte, siendo Jesús, él sabía por anticipado algunas cosas y sin embargo él decidió ir hacia el otro lado a través de la barca. Dice, durmiendo en un cabezal. Y le despertaron. ¿Quién? Los discípulos. Él andaba con los discípulos en la barca y cuando los discípulos ven que él está durmiendo en medio de una tormenta donde está agitando el viento y está agitando el agua, llega a los discípulos y dicen, ya va, pero aquí hay algo que no cuadra. Nosotros podemos estar aquí con Jesús porque Él nos mandó, pero Él está durmiendo y nosotros estamos preocupados porque la barca por el viento se puede ir para cualquier lugar, pero no solamente eso, sino que el agua nos puede hundir. Entonces, si no es por uno, es por el otro lado que nos podemos ahogar acá. Y ahogarnos significa que de alguna manera nuestra vida está en juego. Entonces ellos vienen y le despiertan y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, tú no te estás dando cuenta de la gravedad que está pasando. Tú no estás captando lo que realmente está sucediendo. Maestro, necesitamos que seas más consciente, que tengas mejor cuidado con nosotros, que de alguna manera, ¿por qué no haces las cosas así? ¿Por qué las haces como la estás haciendo? Yo creo que tengo una mejor idea. Yo creo que te puedo sugerir cosas a ti para que lo hagas mejor con nosotros.
¿Sí? Vas entrando en la historia, ¿no? Dice, y levantándose reprendió al viento. ¿Quién? Jesús. Y le dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Ahora bien, cuando esto pasa, nos damos cuenta que pasó fue porque los discípulos fueron a Jesús. ¿Cuántos de nosotros no estamos pasando por problemas y lo menos que hacemos es ir a Jesús? Cuando nos dicen, hey, tienes que ir a Jesús, nosotros decimos, no tengo tiempo, ya va, estoy muy preocupado, estoy muy turbado, estoy con revoluciones a mil como para ir a Jesús. La verdad es que yo prefiero ver cómo soluciono esto, o sea, en nuestras propias fuerzas, ver de qué manera nosotros podemos solucionar, creyéndonos que quizás inconscientemente, porque esto no es algo consciente, de que somos mejores que Jesús, que tenemos un mejor plan, aún nosotros siendo personas que no vemos como Él, que no tenemos la misma sabiduría. Aquí pasa en este momento de que ellos están siguiendo una orden de Jesús y que lamentablemente se levanta el viento y se levantan las olas del mar por consecuencia del viento. Y ellos dicen, ahora, ya va, una cosa es que estemos luchando contra el viento, pero otra cosa es que el que estamos metidos en este lío esté durmiendo. Tal vez sea nuestro líder, tal vez sea nuestro pastor. Indiferentemente, estamos obedeciendo a la persona que está a cargo y está sucediendo esto. Quizás nosotros diríamos, yo no lo haría así, yo lo haría diferente, yo esto no lo tocaría así de esta manera. Y ahí empiezan las dificultades, a tal punto que empieza que a pesar de que estemos en un grupo, empieza a haber una visión del que está al frente y empieza a haber otra visión del que nosotros, que no estamos al frente, creemos que es mejor. Entonces empieza a haber una división. Lamentablemente esto no caminaría para ningún lado. Pero o sea, te dije todo esto para decirte de esta manera. Los discípulos, aún viendo los milagros de Jesús, viendo quién Jesús era, viendo que Jesús les había dicho un sinfín de veces que Él no iba a morir de cualquier otra manera, sino con una muerte de cruz, Él estaba diciendo cómo iba a morir y sin embargo los discípulos, a pesar de todas las circunstancias, estaban quizás dudando de Jesús. ¿Por qué te digo esto? Porque si ellos creían y sabían que es lo que le estaba diciendo Jesús, ellos no hubiesen despertado a Jesús. Porque lógicamente uno piensa, mira, ya va, yo vine con mi líder, decirte algo, ¿no? Yo vine con mi líder y mi líder está allá. Y si nos hundimos todos. Entonces, vamos a ver qué pasa acá. No es que yo me voy a hundir y él se va a salvar. Él también tiene que pelear por su vida y él también va a querer hacer las cosas diferentes. Entonces vamos a ver qué va a pasar. O podemos decirle, por decirte un ejemplo, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? Pero sin embargo los discípulos le dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos habían dejado que la tormenta exterior entrara dentro de ellos, que la paz que ellos deberían tener internamente por estar al lado de Jesús fuese negociada por la tormenta que estaba afuera. O sea, ¿qué podía más? ¿La paz de estar con Jesús o con la tormenta que estaba afuera? Lamentablemente, al parecer, los discípulos acá creyeron que era mejor despertar a Jesús porque ya la tormenta había entrado a ellos. Era como el agua que estaba inundando la barca. También toda esta dificultad se estaba metiendo en el pensamiento de ellos. Fíjate, ya empezamos con eso. Ahora vamos directamente a Gálatas 5:22. En Gálatas 5:22 relata algo muy interesante. Dice, mas el fruto del Espíritu, ¿de cuál Espíritu? Del Espíritu Santo. Es amor, gozo y en el deletreo habla un tercero que es la clave de todo esto. Dice paz. O sea, el fruto del Espíritu es la paz. Nosotros de alguna manera, para tener una paz genuina, auténtica, tiene que ser un fruto del Espíritu. No puede ser desligada del Espíritu Santo. Para que la paz pueda funcionar correctamente, genuina. ¿Sí? Entonces, nos empezamos a dar cuenta que esto como que va un poco más allá. ¿Sí?
Fíjate también Levítico capítulo 6, versículo 12 al 13. Levítico, libro de la ley. Si mal no recuerdo, debe estar en el tercer libro de la Biblia, por ahí, cuarto libro. Dice, capítulo 6, versículo 12 al 13, dice: y el fuego encendido en el altar no se apagará. Una frase muy típica donde todos explotamos de la emoción y wow, y tremendo, y pensamos que de alguna manera ese fuego se va a mantener solo. Pero sigamos. Sino que el sacerdote pondrá en él la leña cada mañana. Ahí está lo que te estoy diciendo, no se mantiene solo. Cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él. O sea, no es solamente la leña, sino el holocausto también tiene que ponerlo el sacerdote. O sea, la persona encargada que quiere que el fuego no se apague. ¿Sí? Fíjate. Y quemará sobre él la grosura los sacrificios de paz. ¿Queremos tener paz? Tenemos que ir directamente al altar de Dios, a poner leña, a poner la grosura de la carne, ¿verdad? Para que haya un sacrificio de paz. Cuando Dios recibe nuestros sacrificios, nuestro sistema de adoración, Dios recibe que se está quemando la carne, que se está pulverizando, que se está cociendo esta carne, donde Él, a través de la carne que se está cociendo ahí, Él entrega paz. Porque mira, dice, y se quemará la grosura de los sacrificios de paz. Entonces, hay un propósito para el sacrificio, hay un propósito para el holocausto, y es tener paz. Entonces, cada vez que nosotros vamos al altar y depositamos allí nuestras cargas, depositamos allá nuestra manera de pensar, nuestros planes, diseños, pensamientos, todo eso, lo que estamos ofreciendo a Dios, sacrificios de paz. ¿Para qué? No es para que nosotros estemos en paz con Dios, no, es para que Dios nos dé paz a nosotros en medio de una tribulación, de una tormenta, de un proceso, de un desierto. Ahí es donde Dios viene y hace el intercambio. No hay otro lugar. Y cuando nosotros vamos al altar, lo hacemos a través, y principalmente a través de la oración. ¿No te das cuenta que cada vez que oramos nosotros llegamos y nos sentimos renovados, más tranquilos, más livianos? ¿No te das cuenta que cada vez que nosotros estamos allí en esa oración, nosotros nos sentimos como que una mochila se nos baja? Es precisamente eso, es Dios intercambiando la carga, es Dios intercambiando aquella maleta o mochila, poniéndonos algo que sí nos corresponde a nosotros y quitándonos lo que no nos corresponde. Entonces, el día de hoy quiero que empieces a ver y a entender que sin importar cualquier tormenta que estés pasando, necesitas un fruto del Espíritu llamado paz. Y esa paz la vas a encontrar cada vez que vayas a hacer sacrificios delante de Dios. Y esos sacrificios tienen que ver con que, por ejemplo, hay muchas formas de hacerlo. Pero, por ejemplo, mira, tengo mi tiempo, yo pudiéndolo gastar en cualquier otra cosa, yo prefiero llevarlo a la iglesia. Yo prefiero servirte, yo prefiero leer la escritura, tener un momento de adoración, tener un momento donde estoy con mi líder o estoy desempeñando algo para Dios. Entonces, cualquiera de esas situaciones, que quieras meterte en ayuno, que quieras meterte en vigilia o en cualquier situación, estaría bueno de que lo puedas hacer para que el fuego no se apague. Porque cada vez que, por ejemplo, imagínate, eso es como acá en Argentina, todos son capos en el asado, y está bien, pero saben que el fuego tiene que mantenerse, que el fuego tiene que encenderse, y después ir manteniendo por todo lo que es el asado, este fuego, estas brasas ardiendo. Entonces, para poder mantener una brasa ardiendo, tienes que estar cerca de otra que genere calor y que la vaya encendiendo y todo lo demás. Y eso lo hacemos nosotros cuando vamos al altar, cuando vamos a la iglesia, cuando nos juntamos con gente de fe. Empezamos a encendernos, empezamos a tener fuego, y que de alguna manera, mientras más unidos, más fuertes vamos a ser. Entonces, yo te quiero invitar el día de hoy, que si quieres ser una persona que el fuego no se apague, sepa que tienes que ir al altar
y que a través de la paz el fuego no se va a apagar. Ten tranquilidad, el fuego no se va a apagar. ¿Por qué? Porque tienes paz, porque fuiste a la presencia de Dios, porque estuviste con Dios. Y ahí no hay nada que pueda ir, quizás, digamos, en contra. Quiero decirte esto, es muy importante que todo cristiano vaya al altar y le diga: Señor, aquí estoy. Cometí tal error, cometí tal situación, le estoy haciendo las cosas bien, más o menos, la estoy haciendo mal, indiferentemente de lo que sea. Yo estoy acá y quiero, anhelo, deseo, necesito ponerme a cuentas contigo, porque esto va a hacer que yo tenga paz, la paz que tanto quiero y que quizás no la estoy logrando. Por más esfuerzo que yo haga, pareciera que se levantara otra ola, otra tormenta en contra de mí. Pareciera que las cosas jugaran como no tienen que jugar. Por más buena intención que yo tenga, no es lo único o no es el único ingrediente que necesitamos para poder tener paz. Bien, ahora vamos a un versículo que me encanta, que me gusta, que mucho tiempo me dio fortaleza, mucho tiempo me ministró y en el cual yo me aferré, casi como que si no existiera otro versículo. Y es el profeta Isaías, Isaías 26:3. Isaías 26:3 dice: tú, hablando de Dios, tú guardarás, cubrirás, abrazarás, tú protegerás en completa paz. Ok, si dice completa paz, significa que hay una paz incompleta. ¿Sí? Guarda ahí que esto es interesante. Si hay una paz completa, hay una paz incompleta. Y dice completa paz aquel cuyo, o sea, está diciéndote: mira, va a guardar en completa paz a esta persona determinada, cuyo pensamiento, no te está hablando de otra cosa, ¿no? Del corazón, de las acciones, ni nada, sino del pensamiento en ti persevera. En ti es continuo, es frecuente el pensamiento en qué, en Dios. Este es el primer requisito, casi que el único requisito para que Dios guarde en paz a una persona. Según el libro de Isaías 26:3 dice: cuyo pensamiento en ti persevera. Porque, ahí te dice el por qué, porque en ti ha confiado. No es que tengo fe en Dios, no es que yo le creo a Dios, no, es que yo confío en Dios. Es un nivel mucho más íntimo, es un nivel mucho más fuerte. ¿Y por qué tiene que ver esto? Porque aquel que confía en una persona tiene que haber pasado una relación, tiene que haber estado frecuente, tiene que haber conocido a esta persona de lo que es capaz, de sus debilidades y sus fortalezas. Bien, hablando en el sistema humano, usted empieza a confiar en alguien porque usted sabe que ese alguien es digno de confianza, porque de alguna manera lo va a cuidar, lo va a guardar. Entonces acá lo que Isaías está diciendo, mira, a través, si volteamos el versículo, por decir así, por decir de alguna manera, o sea, lo leemos de atrás para adelante, lo que está diciendo el profeta Isaías, lo que está diciendo es lo siguiente, es que gracias a la relación que nosotros tenemos con Dios, frecuentemente conociéndolo a Él, empezamos a confiar en Él, y porque confiamos en Él tenemos un pensamiento que va perseverando en Él, que va ahí siempre. Estamos pensando siempre en Dios, como una persona que está enamorada de otra. Siempre estamos allí, imaginándonos, pensándonos, buscando, creando preguntas, imaginando respuestas. Y eso va a ocasionar que estemos en completa paz. Porque va a llegar momentos donde nosotros no tenemos respuesta a situaciones que nos están pasando. Pero el hecho de tener siempre un pensamiento hacia Dios hace que Dios intervenga en nuestros pensamientos y nos pueda hablar, nos pueda mostrar, nos pueda decir, incluso pueda mandar a otra persona a nuestra vida, predicándonos, hablándonos o diciéndonos algo de parte de Dios. Entonces, el día de hoy quiero que te des cuenta lo que significa la paz. Hay muchas cosas, pero yo elegí estos puntos precisos, nucleares o neurálgicos, mejor dicho, para que entendamos de una forma sencilla lo que es la paz. Recordemos, aunque estemos en tormenta, tenemos que tener paz.
¿Y por qué? Porque el paz es un fruto del Espíritu. El Espíritu Santo ya se nos fue dado cuando nos empezamos a buscar de Dios, cuando recibimos aquella adopción de nuestro Padre. Entonces, cuando mantenemos el altar encendido, cuando vamos frecuentemente, nos hace que tengamos de vuelta de parte de Dios a la paz, y también hace que nuestro pensamiento esté de continuo en Él. Por lo tanto, vamos a guardarnos en paz. Bien, un pequeño máximo resumen allí. Pero vamos a finalizar con un versículo muy interesante. Este versículo es muy lindo, me gusta un montón, ¿verdad? Y quizás tú lo has escuchado y ya sabes y todo lo demás, pero vamos a conversar un poco de él y vamos a ver qué nos quiere decir Dios a través de todo esto. Amén. Mira lo que dice Filipenses, el libro de Filipenses. A ver. Sí, Filipenses 4:37 al 39. Ya va. Perdón. Filipenses 4:7, perdón. Filipenses 4:7. Dice de la manera siguiente: una carta muy poderosa, interesante, llena de esperanza, de fe, de fuerza y de fortaleza. Nos dice algo genial con referente a la paz. Y dice: y la paz de Dios. ¿La paz de quién? De Dios. O sea, no es una paz que viene de cualquier otro lugar. La paz original, genuina, viene de Dios. Y dice: y la paz de Dios, la que nosotros hablamos dentro del lenguaje cristiano, por decir así, que sobrepasa, ya no es que pasa, sino que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Pero ya va, voy a detenerme acá mejor. Iba a guardar para detenerme al final, pero lo voy a detenerme ahora. Dice que sobrepasa todo entendimiento. Te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Tengo que pagar la renta de la casa donde estoy. Llegó el día y que por alguna razón no tengo el dinero. ¿Qué va a pasar? Es entendible que yo me desespere. Es entendible que yo esté turbado. O como lo que leímos hace rato, esta gente que se estaba hundiendo en medio del mar, es entendible que se desespere. No está mal. Es entendible. Pero hay una paz que viene de Dios, que sobrepasa cualquier entendimiento y hace que cualquiera de nosotros que tenemos esa paz, que nos guardamos a través de esa paz, hace que pareciera que no tuviéramos ninguna preocupación. Pero ¿por qué no estás preocupado? ¿Por qué no estás desesperado? ¿Por qué no estás en angustia si no tienes el dinero de la renta? Es porque yo tengo la paz de Dios y nadie te va a entender. Nadie va a razonar eso. Nadie va a decir: sí, tú puedes creer mucho en Dios, pero hay que pagar. Y tú no pagas con oración, tú no pagas con un Dios te bendiga, tú pagas con dinero y tienes que buscar el dinero. Sí, no estoy diciendo que no. Y nosotros tenemos que ser responsables en ese tema. No estoy diciendo que no. Pero sí, hay una paz que viene de Dios y que te hace saber que el mismo Dios que está cuidando a los pajaritos, que les da a comer a todo el mundo, que les provee de alguna manera ingeniosa, nos va a cuidar a nosotros también. A través de nuestra fe, nosotros tenemos paz en medio de la tormenta porque sobrepasa cualquier entendimiento. Y dice: guardará vuestros corazones. Fíjate. ¿Guardará qué? Vuestros corazones. ¿Por qué? Porque nos turbamos en nuestro corazón. El corazón es la fuente de todo el ser humano. Imagínate que en nuestra fuente, nuestro núcleo esté turbado. Ahí nos fregamos. Que tenga miedo, que tenga... Todo este tipo de cosas lamentablemente nos va a hacer que nos salgamos del carril. Pero dice: y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora bien, si tú te das cuenta de algo, aquí está diciendo que la paz de Dios, que sobrepasa cualquier entendimiento, va a guardar dos cosas. Dos cosas que hasta ahora no hemos visto en más ninguna otra parte de la Biblia que lo puede guardar. Y es nuestro corazón y nuestros pensamientos. Podríamos decir
que son los únicos dos órganos que no son de dos, porque no tienes un pulmón, tienes dos pulmones, no tienes un riñón, tienes dos riñones y así sucesivamente. Pero cuando hablamos de órganos vitales del ser humano, estamos hablando del cerebro, donde generan los pensamientos y todo este tipo de cosas, y nuestro corazón, y lo que Dios guarda a través de su paz, para que no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón se almacena lo que son los sentimientos y ahí Dios los va a guardar. No solamente eso, sino que también va a guardar nuestros pensamientos, porque entra un pensamiento que no tiene que ser, lamentablemente somos capaces de hacer locura. Y eso es lo que quiere guardar Dios, que no hagamos locura. Dios lo que quiere es que nos mantengamos sobrios, que nos mantengamos fuertes, que nos mantengamos estables. Dios no quiere que andemos con tantas cosas aquí: estrés, depresión, opresión, ansiedad. Nada de eso quiere Dios en nuestra vida. Y por eso Dios nos entrega una paz a nosotros, que el otro trabajo de nosotros es conservar la paz. No es solamente tenerla, sino conservarla. Entonces, ya habiendo entendido todo lo que es esta paz, nosotros vamos a creer y a saber que yendo al altar de Dios, comunicándonos con Dios, no importa dónde estemos pasando, lo importante es con quién la estemos pasando. Si te das cuenta, los discípulos estaban metidos en la barca, pero ellos no se daban cuenta que estaban con el creador del universo, o quizás sí, pero entró miedo. Quizás la fe no estaba muy fuerte, quizás ellos de alguna manera estaban tan acostumbrados a él verlo hacer, que ellos no sabían qué hacer, sino que querían verlo a él, necesitaban estar seguros de que él tenía todo bajo control. No importa si tenemos una fe o una paz madura, lo importante es que estemos buscando de él. Las cosas se van a ordenar. Amén. Eso fue la enseñanza del día de hoy.